La verdad que es un honor para mí estar aquí el día de hoy y compartir el mensaje que voy a compartir, aunque es un gran reto hacerlo después del doctor Núñez. Pero realmente el Evangelio es algo maravilloso, ¿o no? Y qué increíble, como acabamos de aprender, ver que el Evangelio es una obra que fue completada, fue terminada, tetelestai, se acabó, pero al mismo tiempo sus repercusiones, sus implicaciones siguen en nuestra vida. Y eso es maravilloso, de verdad. Y el Evangelio es grandioso y nuestras iglesias están llenas de personas que dicen creerlo, ¿sí? Algunas creo que tienen una idea de lo que es, ¿sí? Otras quizás tienen una idea de sus implicaciones para nuestras vidas. Y creo que muy pocos entienden su lugar en la historia de Dios y en nuestra historia. Y digo esto no acusando a nadie, sino porque ese era yo, ¿sí? Esa es mi historia. Habiendo crecido en la iglesia, habiendo predicado la palabra desde muy temprana edad, a los 17 años el Señor me llama, comienzo a predicar la palabra. Y me recuerdo hace algunos años terminar un tiempo y decir: wow, yo de verdad creo que no entendía nada. En serio, yo no sé lo que predicaba antes. Yo de verdad creo que no entendía el Evangelio hasta ahora. ¿Y saben qué es una de las cosas maravillosas que me ha pasado? Cada año desde ese momento, cada año desde el tiempo en que el Señor comenzó a abrir mis ojos para lo que es el Evangelio y lo que es en mi vida y cómo empuja todo lo que hago, cada año he terminado el año diciendo: wow, yo creo que antes no entendía nada, hoy creo que ya entiendo. Y al año siguiente digo: wow, yo creo que antes no entendía nada, ahora creo que sí entiendo. Y así que hoy, declarándome ignorante cada año, ¿sí? Y cada año creyendo que entiendo, quiero compartir con ustedes una historia y quiero llevarlos a una historia bíblica donde los discípulos tuvieron, creo yo, uno de esos momentos, ¿sí? Yo le llamo un momento ajá, uno de esos momentos donde de repente uno está en medio de una situación y como decimos acá, le cae el 20 y uno dice: ajá, sí, pues ahora ya entiendo. Y los discípulos tuvieron uno de esos momentos, un momento donde pudieron ver el plan de Dios y cómo todo lo que había pasado, todo lo que habían vivido estaba apuntando hacia ese momento de la historia. Y cómo todo lo que iba a pasar después iba a ser un reflejo de ese momento de la historia. Y en ese momento, en la historia que les voy a contar en el texto que vamos a leer, vamos a ver cómo los discípulos tienen uno de esos momentos y de repente se dan cuenta cómo el Evangelio, cómo la obra de Jesucristo había sido el plan de Dios llevado a cabo desde el principio de la creación y cumplido en ese momento y de ahí en adelante inspirado en la vida de todos los creyentes. Ahora, esta historia se encuentra en un contexto muy particular, ¿sí? Porque los discípulos acababan de pasar Pentecostés y los discípulos acababan de sanar a un paralítico. Ustedes se recuerdan la historia, el paralítico que estaba en la entrada del templo La Hermosa. Y cuando los discípulos sanan al paralítico, este era un hombre que había nacido paralítico, que todos los días lo ponían en la entrada del templo. Ustedes se recordarán la historia. Llegan los discípulos y él está pidiendo limosna y los discípulos le dicen: mírame. Y él dice: hoy sí me va a caer una buena ofrenda. Y cuando le dicen mírame, le dicen: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús lo levantan y él comienza a caminar. Y cuando eso pasa, la historia se vuelve viral, ¿sí? Todos se enteran, la ciudad entera llega a escucharlos y los apóstoles comienzan a predicar. Y cuando están predicando, de repente llegan los sacerdotes y llega la guardia también. Y los llevan ante el concilio y los arrestan. Y ellos, ahí cuando están siendo arrestados, están siendo cuestionados: ¿cómo hicieron esto? ¿En el nombre de quién? Y ellos les dicen: en el nombre de Jesús. Y es una historia fantástica, porque es el momento donde ellos valientemente le dicen a los sacerdotes, al Sanedrín, al concilio, le dicen: ¿no sería justo delante de Dios que les obedeciéramos a ustedes y no a Dios? Porque les acababan de decir: ya no prediquen, no podemos negar lo que pasó, ¿sí? No les vamos a arrestar, no les vamos a hacer nada, pero por favor, ya no prediquen, ya dejen a Jesús a un lado, ya cállense. Y ellos dicen: no nos vamos a callar.
vamos a seguir hablando de Jesús, vamos a seguir haciendo la obra que Él nos llamó, porque no sería justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Y entonces los dejan ir como aquellos que frustrados no saben qué hacer, les dicen, váyanse pues, pero se callan, no dicen nada. Y entonces se van ellos y cuando salen, ahí comienza nuestra historia el día de hoy. Cuando salen, dice la palabra que se van a reunir con los suyos. Y si ustedes me acompañan, Hechos capítulo número 4, Hechos capítulo número 4, vamos a comenzar en el versículo número 23 y vamos a leer hasta el 30 el día de hoy. Hechos capítulo número 4, versículo 23 dice así, dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, ellos, Pedro y Juan, son liberados y se van con los suyos. Y quiero que sepan esto, Pedro y Juan eran personas importantes, ¿sí? Ellos no habían escrito sus libros todavía, no habían escrito todavía ni el Evangelio de Juan ni las cartas de Pedro, pero la gente sabía, ellos pasaron tiempo con Jesús, ellos compartieron con el Señor y ellos no nos han enseñado todo lo que nos tienen que enseñar, y entonces tenemos que protegerlos. Y cuando ellos salen, los toman y se los llevan a un cuarto y contarnos qué pasó y qué te dijeron y qué les dijiste y cómo es eso. Y entonces en ese momento dicen, alguien levanta la mano y dice, hermanos, oremos. Entonces no sabemos exactamente quién fue el que oró, pero yo me pregunto, ¿cómo son nuestras oraciones? ¿Nunca han puesto atención cómo son nuestras oraciones? Uno comenzaría probablemente orando y diciendo algo así como que, Señor, te damos gracias por este día y te pedimos que tú nos ayudas, que tú nos protejas, que tú nos bendigas, ¿sí? Ayúdame, protégeme, bendíceme, quítame los romanos feos y a los judíos también feos que nos están queriendo quitar a Pedro y a Juan. Señor, ayúdanos. Probablemente tú y yo oraríamos así. Pero en ese momento, cuando uno de ellos comienza a orar, yo casi podemos ver ese momento donde lo entienden. Ese momento donde de repente dicen, ¡ajá! Porque en ese momento ellos se dan cuenta de lo que está pasando. En ese momento ellos comienzan a conectar algunos puntos y comienzan a conectar la historia. Comienzan a recordar algunas de las profecías acerca del Mesías, acerca de Jesús, y se dan cuenta, y se dan cuenta que están en medio de algo increíble. Y no solo están ahí, sino que ellos están jugando una parte importante en ese plan increíble de parte de Dios. Y cuando ellos se dan cuenta, ¿sí?, eso los lleva a orar de una manera distinta. Eso los lleva a orar de una manera diferente a lo que quizás muchas veces oramos tú y yo. Y miren cómo comienzan ellos a orar. Ellos, alguno inclina la cabeza y dicen, oremos. Y miren qué increíble cómo comienzan. Dicen así, soberano Señor. Cuando ellos entienden lo que está pasando, ellos inclinan su rostro y dicen, tú eres un Dios soberano, tú eres un Dios que está en control de todo. Tú eres un Dios que no solo creaste todo lo que hay, los cielos y la tierra, sino eres un Dios que dirige a los reyes y a las naciones para hacer tu voluntad. Tú eres un Dios que no solo está en control de todo, sino eres un Dios que ha provocado que las cosas pasen de acuerdo a un plan para llevarnos a este momento preciso donde podamos reconocer a Jesucristo tu Hijo. Tú eres un Dios que ha movido y que dirige la historia de la humanidad para llevarnos a este momento. Soberano Señor. Y de verdad, ojalá oráramos nosotros así, ¿o no? Ojalá iniciáramos nuestras oraciones de esta manera. Y estos hombres de repente comienzan a entender. Y cuando comienzan a entender, miren cómo sigue su oración. Soberano Señor, tú que creaste los cielos y la tierra. Miren versículo 25 dice, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron uno contra el Señor y contra su Cristo. Cuando ellos están orando, de repente se dan cuenta y dicen, Señor, tú se lo dijiste a David.
Tú se lo dijiste a David, tu siervo, y dijiste que todos se iban a reunir en contra de su Cristo, en contra del Señor. Y Señor, vimos cómo pasó eso. Vimos cómo todos se reunieron, vimos eso cumplido delante de nuestros ojos. Fuimos parte de esa historia. Fuimos parte de eso que tú hiciste. Fuimos parte de la historia que tú habías profetizado desde siglos atrás y nosotros lo vimos pasar. Soberano Señor, tú le dijiste a David, tu siervo, y nosotros lo vimos pasar. Y siguen orando. Y miren, versículo 27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, miren qué lindo esto, para hacer, y por eso es que Dios es un Dios soberano, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El orar, estos hombres están orando. Estos hombres acaban de escapar. Llegan, se reúnen los unos con los otros, comienzan a orar, comienzan a conectar los puntos. Dicen: Señor, tú lo profetizaste y se cumplió, nosotros lo vimos. Y lo vimos en Herodes, en Poncio Pilatos, lo vimos en el pueblo de Israel, lo vimos con los gentiles. Y en ese momento, yo imagino que más de alguno haber dicho: wow, porque saben, el orar soberano Señor y darse cuenta del cumplimiento de todo lo que está pasando. Algunos han dicho: ¿se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta, mucha? Que todo lo que estábamos orando estaba equivocado. Porque cuando lo arrestaron, oramos y todos nos juntamos, grupo de oración, mucha cadena de oración, nos mandamos mensajitos de texto, WhatsApp, todos están conectados orando: Señor, que lo liberen por favor. Y no lo liberaron. Y entonces lo humillaron. Y cuando lo humillaron, todos oramos: Señor, sálvalo y exáltalo, Señor, para que todos vean que Él es tu Hijo. Y no pasó nada. Y cuando lo crucificaron, todos dijimos: hoy sí es el momento. Y oramos para que tú, Señor, lo salvaras, y para que en esa cruz, si él no sé, algo hicieras y Él no muriera. Y sin embargo, murió. Y pensamos que las cosas se habían salido de control. Y pensamos que eso se te había escapado de las manos. Y pensamos que quizás, pues no era. Y todos pensaban que lo que estaban haciendo era lo que ellos querían. Y sin embargo, hoy nos damos cuenta, y por eso es que ellos oran: soberano Señor. Hoy nos damos cuenta que ellos estaban haciendo algo que tú, Señor, algo que tú, Dios, habías determinado desde antes que pasara. En ese momento, en ese preciso momento, este grupo de personas lo entiende. Y este grupo de personas se da cuenta y dice: wow, Dios ha estado activo. Y lo que creíamos que se había ido del control de Dios era realmente parte del plan de Dios. Y de repente se dan cuenta que todo lo que había pasado en los últimos meses, todo lo que habían vivido en los últimos meses, con Herodes, con Poncio Pilatos, con los gentiles y con todo el pueblo de Israel, todo había sido determinado por Dios, por el Señor, para hacer algo maravilloso. Y de repente se dan cuenta de algo todavía mejor, todavía más increíble. Y se dan cuenta que todo lo que había pasado en la historia, desde Adán, Moisés, David, los profetas, todos habían apuntado a ese momento de la historia. Habían apuntado a ese momento donde ese hombre, donde Jesús iba a colgar en la cruz. Todo había apuntado a Jesús. Y este acontecimiento que ellos habían presenciado, y ahora que ellos tenían la oportunidad de testificar al respecto de esto, todo había estado apuntando hacia ese momento. Y quizás alguno de ellos, y déjenme asumir, déjenme especular un poco, quizás alguno de ellos haber levantado la mano y dijo: pero ¿se acuerdan que Él nos lo dijo? Sí, cuando estábamos con Jesús, Él nos dijo esto. Él ya se había tomado el tiempo de explicarnos cómo todo apuntaba hacia Él en diferentes momentos. Miren, hubo un momento, y esto es maravilloso. Hubo un momento donde Jesús está teniendo una discusión con los judíos.
Y está teniendo una discusión acerca del testimonio de él. Y básicamente Jesús les dice, se los voy a resumir, está en Juan capítulo 5. Jesús les dice así: miren, yo no voy a dar testimonio de mí mismo, porque mi testimonio no sería verdadero, ¿sí? Y Juan dio testimonio de mí, pero yo no recibo testimonio de ningún hombre, ¿sí? Las obras que yo hago, ellas dan testimonio de mí. Y el Padre, Él da testimonio de mí. Él da testimonio de mí porque abrió los cielos y desde los cielos gritó y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Pero el Padre dio testimonio de mí. Y aquí es donde los lleva Jesús. Juan 5:39 dice: miren, escudriñad las Escrituras. Les dice a los judíos: ustedes quieren saber quién soy yo, ustedes quieren saber cuál es mi testimonio, ustedes quieren saber de qué se trata lo que yo vine a hacer, ustedes quieren saber por qué digo lo que digo. Dice: escudriñad las Escrituras, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús les dice a los discípulos: ¿quieren saber quién soy yo? Estudien, escudriñen las Escrituras, porque todas las Escrituras apuntan a la vida eterna en mí. ¿Quieren saber quién soy yo? Estudien, porque todas las Escrituras fueron dejados para que ustedes vivan al verme a mí. Los reto. Yo imagino a Jesús diciendo: miren, yo los reto. Estudien, profundicen, métanse de cabeza en las Escrituras. Y lo que va a pasar es que en el centro de todo, en el centro de todo lo que estudien, en el centro de cada historia, de cada personaje, en el centro de todo lo que estudien, me van a encontrar a mí. Hubo otro momento más adelante. Después de la muerte de Jesús, unos de sus discípulos iban caminando a una aldea llamada Emaús. Y cuando ellos iban caminando a esta aldea, iban algo tristes, ¿sí? Iban algo tristes, iban un poco decepcionados, confundidos, ¿sí? Iban platicando, iban discutiendo. En Lucas 24:15 nos dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Estos hombres van en el camino, van platicando, van discutiendo, y de repente un extraño, Jesús, pero ellos no lo saben, se les comienza a acercar. Y yo me imagino que han de haber sido otros tiempos, porque si yo voy en la calle platicando con un amigo y se me acerca un extraño para escuchar mi conversación, le pego y salgo corriendo, ¿sí? Pero ellos no hicieron eso. Y Jesús se acerca. ¿Y de qué están hablando? Ellos comienzan a hablarle y le dicen: mira, es que ¿acaso tú eres el único que no sabe lo que pasó sobre Jesús? Dice: nosotros esperábamos que Él fuera el Mesías, el que redimiera a Israel, y lo mataron, se murió. Y algunas de nuestras mujeres, algunas de las mujeres que estaban con nosotros, dijeron ellos, fueron a la tumba hoy y no lo encontraron, y vieron ángeles, dicen ellas, ¿verdad? Vieron ángeles que decían que Él vivía. Pero nosotros lo vimos morir, estuvimos ahí, y los muertos pues no reviven, o sí. Van platicando en el camino, van discutiendo. Y entonces vemos cómo Jesús en el versículo 25, Lucas 24:25 dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y miren esto, porque esto es increíble. Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Yo imagino a Jesús platicando, quizás disfrutando el momento. Todavía no saben exactamente quién soy yo, pero les va a dar una pequeña lección. Y Jesús, imagino, comienza a tener una conversación con ellos y les dice: miren, se los dije a los judíos, se lo repito a ustedes, las Escrituras se tratan de mí. Las Escrituras apuntan hacia mí, hacia la obra que el Padre me iba a mandar a hacer, hacia mi muerte, hacia mi resurrección y hacia la salvación que todos iban a recibir por ello. Entonces Jesús quizás los agarra, los abraza a uno de ellos y le dicen: ¿se recuerdan de Abraham?
Por supuesto, Abraham, el padre de la fe. ¿Cómo no? Su vida apuntaba a mí. ¿Cómo así? Le dicen, bueno, Abraham dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ahora todo el que cree en mí será visto como justo delante del Padre por haber creído en mí. Abraham, ¿sí? ¿Se recuerdan aquella vez cuando Dios le pidió a Abraham que tomara a su hijo, a su único hijo, y lo llevara al monte y lo sacrificara en un holocausto? ¿Saben lo que estaba pasando ahí? ¿Qué? Dios, el Padre, estaba revelando su disposición de sacrificar a su hijo, su único, por el perdón de los pecados. Y cuando Abraham lo iba a matar, ¿se recuerdan de eso? Sí, dicen ellos. Cuando lo iba a matar y levanta el cuchillo, llega un ángel y lo detiene. Y de repente Dios provee un cordero. Agarran un cordero, lo encuentran ahí. Y Dios provee un cordero sobrenaturalmente para el sacrificio, como sustituto por Isaac. ¿Saben de qué se trataba eso? Dice, el cordero soy yo. Que Dios proveyó sobrenaturalmente para que ustedes no tuvieran que morir. Quizás los discípulos comienzan a decir, ok, creo que ya estoy entendiendo. Entonces Jesús los agarra y les dice, ¿se recuerdan de Moisés? ¿Se recuerdan de Moisés? Por supuesto, la ley de Moisés. ¿Cómo no nos vamos a recordar de Moisés? Su vida apuntaba a mí. ¿Cómo así? Esa sí no te la voy a creer. Su vida apuntaba a mí, les dice. Miren pues, Moisés pasó su niñez en Egipto y mis padres me llevaron a Egipto cuando yo era niño. Moisés huyó de un rey que lo quería matar y mis padres tuvieron que salir huyendo porque había un rey que quería matarme. Moisés fue adoptado. Yo fui adoptado. Moisés dejó la realeza para ayudar a su pueblo. Yo dejé mi trono en el cielo para bajar a la tierra y salvar a mi pueblo. Y quizás cuando ya los judíos cuando estos discípulos ya están comenzando a ver la cosa, les dicen, ¿se recuerdan de Job? Job, sí, el justo que padeció injustamente. Sí, dice, yo soy el único verdaderamente justo que ha padecido injustamente. Y me mataron y me crucificaron. ¿Se recuerdan de Oseas? Oseas, el profeta que se casó con una prostituta. Pues sí, ese soy yo. El que bajó para traer una novia infiel, sabiendo que me iba a traicionar, una y otra vez la salí a buscar. ¿Se recuerdan de Noé? Había una sola puerta para entrar al arca. Le dice, pues sepan, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. La palabra dice que Jesús toma a estos discípulos y les dicen, y los agarra, y dice que desde Moisés, pasando por todos los profetas, les mostró lo que de ellos decían. Porque saben, eso fue lo que los discípulos se dieron cuenta, y eso es lo que nosotros necesitamos entender. El evangelio, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, era aquello de lo cual todas las escrituras desde el principio de la creación apuntaban. Y después siguen caminando, todavía no lo han reconocido. Versículo 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que yo les hablé. En este momento ya lo reconocieron. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cómo me gustaría de verdad que Dios abriera nuestro entendimiento, el tuyo y el mío, el de todos nosotros, que Dios abriera nuestro entendimiento para que realmente entendiésemos las escrituras y pudiéramos ver a Jesús y su obra por nosotros en la ley, en los profetas, en los salmos, en toda la escritura? Porque verán, y esto es lo que les quiero decir hoy. La Biblia no es solamente una historia. La Biblia es solo una historia, escrita a través de los siglos y de la vida de los que quedaron ahí registrados. Pero la Biblia no es la recopilación de un montón de historias
sobre un montón de personas. Es una historia. Es la historia de Dios redimiendo al mundo de su pecado y reconciliándose con el mundo. Es la historia de amor más maravillosa que puede existir, donde Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, todo en la Biblia, toda historia, todo personaje, todo momento apunta al momento donde el Hijo de Dios dio su vida en rescate por muchos. Y eso es de lo que los discípulos, luego de ser liberados, se están dando cuenta. Cuando ellos se juntan y de repente dicen: wow, David lo dijo y lo vimos cumplido. Se reunieron los reyes, se amotinaron en contra del Cristo y lo vimos con Herodes, con Poncio Pilato, lo vimos con todo el pueblo. Todos hicieron esto. Y es por eso que ellos en ese momento oran, y oran de una manera muy distinta. Y ellos oran así, dicen: soberano Señor, todo lo que hemos estudiado apuntaba hasta este momento. Todo lo que hemos vivido y presenciado era el cumplimiento de tu plan. Sin duda eres un Dios soberano, que está en control de todo y que dirige al mundo y a las naciones y a sus gobernantes para hacer su voluntad. Cuando los discípulos se dan cuenta de que quizás al no entender el plan de Dios, al no entender cómo todo apuntaba hacia ese momento, al no entender lo que estaba pasando, al ser solo testigos de lo que estaba pasando, quizás algunos habían orado en contra del plan de Dios, diciendo: Señor, libéralo, Señor, hace algo con Jesús, pero que no lo maten. Yo imagino que estando ahí con ellos, yo estaría confundido y diría: bueno, ¿y entonces ahora cómo oramos? ¿Y ahora qué pedimos? ¿Ahora qué le decimos al Señor? O sea, cuando oramos por Jesús, que lo liberaran, nos dimos cuenta que ahorita que era parte del plan de Dios que muriera. ¿Cómo oramos nosotros ahora? Y quizás ellos están pensando, están diciendo: nuestras vidas están en riesgo. Si el concilio nos acusó, nos amenazó que no siguiéramos hablando, nuestras vidas están en riesgo. Pero ¿qué si nuestro arresto? ¿Qué si nuestra persecución? ¿Qué si quizás algunos de nosotros mueren por Jesús? ¿Qué si también eso es parte del plan de Dios? Yo imagino que quizás están pensando y están diciendo: ¿qué si nuestras vidas también están diseñadas para apuntar a la misma historia, al Evangelio? Al final, todo en la historia de Dios, todo en la Biblia, todo lo que había pasado, sirvió para apuntar a este lugar, a este momento. Y si así es también de aquí en adelante, si mi vida también está diseñada para apuntar a este mismo momento, si todo lo que yo soy, todo lo que yo hago está diseñado para apuntar al Evangelio, wow, eso lo cambiaría todo. ¿Cómo oramos en ese momento? Y miren cómo oran ellos, porque realmente ellos no oran: Señor, entonces mata a nuestros enemigos, quítalos del camino. Ellos no oran: Señor, no dejen que nos arrestes, no dejen que nos persigan. Ellos no oran: Señor, danos una vida tranquila y cómoda. Miren lo que ellos oran, versículo 49, Hechos 4:29, perdón, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas. No me atrevo a pedir que las quites porque no sé si es parte de tu plan. No me atrevo a pedir que nos libres de eso porque no sé si esto es lo que tú tienes planificado para nosotros. Pero míralas, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Miren qué increíble esto. Cuando los discípulos se dan cuenta que ellos habían sido testigos de toda la historia de Dios cumpliéndose, y que ellos se habían dado cuenta de que todo estaba apuntando hacia ese momento, cuando los discípulos se dan cuenta de que entonces
Quizás sus vidas eran parte de ese mismo plan y quizás sus vidas tenían el mismo propósito que toda la Escritura: apuntar hacia el Evangelio. Su oración cambia y la forma en que ellos oran, dicen esto: Señor, no sabemos qué pedir, no sabemos cómo pedirlo, no sabemos si que no nos maten o que sí nos maten, no sabemos cómo es el rollo. Pero una cosa te pedimos: que nada nos detenga de predicar tu palabra. Que nada nos detenga de reflejar tu evangelio. Ni sus amenazas, ni nuestro temor, ni nada. O sea, Señor, danos el denuedo. Concede a tus siervos que con todo denuedo abren tu palabra. Porque si todo se trata del evangelio, si toda la historia ha apuntado hasta este momento, si nuestras vidas están diseñadas para apuntar hacia esa misma historia, pues Señor, ayúdanos a predicar el evangelio con todo lo que somos y con todo lo que hagamos. Dios, quizás comienzan a orar algo que es lo que nosotros queremos que ustedes entiendan a través de este evento. Ayúdanos a que cada relación que tengamos represente una oportunidad para modelar la manera en que tú nos has amado. Señor, ayúdanos. Yo imagino yo diciendo: Señor, danos el denuedo de que en cada relación, que la manera en que yo amo a mi esposa sirva como un reflejo de la manera en que tú me amaste a mí. Señor, ayúdanos para que la manera en que yo amo y disciplino a mis hijos incondicionalmente sea como un reflejo para otros de tu amor incondicional, aún a pesar de tu disciplina. Señor, ayúdanos a que la manera en que nos relacionamos con nuestros amigos refleje tu grandeza y tu hermosura, y ayúdanos a que la manera en que amo y perdono a mis enemigos sea un reflejo de la manera en que tú me amaste. Cuando uno entiende eso, uno comienza a orar y dice: Señor, ayúdame. Ayúdanos a que cada situación, cada circunstancia en la que yo me pueda encontrar, sea usada para que el evangelio brille en mí y a través de mí. ¿Verdad? Porque cuando entiendes que todo se trata del evangelio, que todo apunta hacia el evangelio, y cuando entiendes que tu vida se trata del evangelio, que tu vida fue diseñada para lo mismo, para apuntar al evangelio, entonces ahora dice: Señor, si estoy en abundancia, que mi generosidad refleje tu generosidad. Si estoy en escasez, que mi confianza haga que otros vean tu amor en mí y digan: wow, miren el Dios de ese hombre, que cómo confía en él. Señor, si estoy sano, que pueda reconocer que es por tus llagas que he sido sanado. Si estoy enfermo, que otros vean que lo que más valoro eres tú y no mi comodidad. Señor, que toda circunstancia en mi vida apunte hacia ti. Señor, que en mi trabajo, que la manera en que yo lo hago, que la manera en que yo lo vivo, que la manera en que me conduzco con mis compañeros de trabajo, haga evidente que yo lo hago para ti. Señor, que en mi iglesia todo lo que hagamos sea un reflejo de ese inmenso amor y no solo un deseo de armar una organización. ¿Saben qué es lo que hacía a los cristianos de esa época? Lo que los hacía verdaderamente intimidantes. ¿Saben qué era lo que los hacía verdaderamente intimidantes? Era que a pesar de todo lo que estaba en juego, seguían arriesgándolo todo para hablar de Jesús. Y muchos pagaron el último precio, el mayor precio, pagaron con sus vidas. ¿Y saben por qué lo hacían? Porque ellos habían entendido algo. Soberano Dios. Servimos a un Dios soberano que hizo que toda la historia llegara a este punto. Y hoy ese Dios, miren y pongan atención porque esto es importante, y hoy ese Dios nos ha invitado a ser parte de esa historia. Y si eso me cuesta la vida, que me cueste la vida, pero soberano Señor hizo que todo apuntara para esto, y ahora mi vida va a servir para que todo apunte lo mismo. ¿Están conmigo o no? Hechos 4:30 terminan su oración diciendo: ¿sí? Concédenos el denuedo para hablar tu palabra en todo momento, mientras extiendes tu mano para que sean sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Básicamente ellos están orando y están diciendo: Señor,
Queremos el denuedo, sabemos que nuestra vida ahora se trata de ti, sabemos que ahora nuestra vida se trata del Evangelio, sabemos que así como había una sola historia, un solo libro que apuntaba a un solo Evangelio, queremos que ahora nuestra vida apunte al mismo Evangelio. Y ahora, Señor, danos el poder que necesitamos, sea lo que sea que necesitamos para enfrentar lo que tengamos que enfrentar, de tal manera que tu luz brille en mí y a través de mí. Mira, el Dios soberano está encargado de los resultados. Tú haz tu parte, Él va a hacer la suya. Y estos discípulos lo habían entendido en ese momento. Y habían entendido que toda la historia apuntaba hacia ese momento. Y habían entendido que a partir de ese momento, toda la historia iba a ser un reflejo de ese momento. Así que hoy, nosotros oramos. Soberano Dios, soberano Señor, ya que has diseñado toda la historia para apuntar a la obra de misericordia que hiciste por nosotros en la cruz, ya que nos has invitado a ser parte de esa historia, soberano Señor, permite que tu evangelio sea lo que mueve todo en mí. Permite que tu evangelio sea para toda mi vida. Y yo los invito hoy a que oremos eso, porque saben, de eso se trata este evento, de que entendamos que el evangelio no es el ABC, no es la puerta de entrada al reino. El evangelio es el A a la Z, y nuestra vida entera se trata de hacer que ese momento de la historia brille. Nuestra vida entera se trata de que todo lo que hagamos apunte de regreso hacia ese momento para que otros puedan confiar en la obra de Jesucristo en la cruz. Y de la misma manera en que todas las escrituras, desde Moisés, los profetas y los salmos, todas apuntaban a Cristo, que todas nuestras vidas, la tuya y la mía, en todo lo que hagamos, en tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones y tus circunstancias, en todo lo que hagas, apunte hacia la obra de Cristo en la cruz del Calvario.